Saludos a todos. Seguimos hoy con los estudios del Bhagavad Gita a la luz de las noces de Samael Aun Weor. Hoy hablaremos sobre el capítulo 3, mucho menor que el 2, pero aún así hay mucho que hablar, porque cada enseñanza de Krishna vale la pena comentar. En los tiempos de reels y videos cortos, quizá muchos no escucharán hasta el final, pero el auténtico gnóstico se quedará oyendo las enseñanzas de Krishna, el Cristo hindú, hasta el fin, para el bien de su alma. En el episodio anterior, vimos las primeras enseñanzas de Krishna y vimos varias estrategias y herramientas para luchar contra el ego, como renunciar a los frutos de la acción, dominar y controlar la mente, la disciplina interior, dejar de ser esclavo de los sentidos y también una alerta de que no luchar por la autorrealización es equivalente a traicionar al ser. ¿Cuántos gnósticos nos conformamos y decimos cosas como qué interesante eso de las 3 montañas, muy bonito, pero eso es para maestros, y muchos se quedan en la gnosis por el lado social. Allí hacen amigos, otros porque es interesante, tiene hasta un poco de mística, hacen sus oraciones y prácticas con fe, pero no luchan por la muerte del ego. La gnosis se vuelve apenas una creencia para ellas. Simplemente cambiaron la Iglesia Católica o la Evangélica por la gnosis. Pero hay que ir más allá, poniendo la gnosis en la práctica y luchando coste lo que costar por nuestra autorrealización en esa existencia. Imagínate si dejamos para la próxima vida y una humanidad cada vez más en decadencia. Si el capítulo 2 es conocido entre algunos autores como la yoga del conocimiento, el 3 ya es la yoga de la acción o del karma. Como decimos en la introducción a estos estudios, karma para los hindús es una palabra que significa acción y es importante que sepáis que no hay connotaciones de retribución ni de castigo, representa simplemente cualquier acción. Y dentro de las acciones hay aquellas lúcidas y otras contaminadas por la mente egoica. Tras escuchar las enseñanzas espirituales de Krishna en el capítulo 2, Arjuna se siente aún más confundido y vuelve a la encrucijada a la que se enfrenta. Se pregunta si librar la guerra no es tan importante después de todo, dada la visión general de Krishna sobre la búsqueda de la sabiduría espiritual, y le pregunta por cuál camino puede alcanzar el Supremo. Veamos lo que Krishna le dice al respecto. Antes te he hablado, príncipe sin mácula, de 2 caminos que conducen a la perfección, el de la sabiduría de los Sankhiyas, Jnana Yoga, y el camino de la acción de los yogis, el Karma Yoga. Bien, Krishna empieza diciendo que fueron presentados a Arjuna 2 caminos, el Jnana Yoga, que es básicamente el camino del autoconocimiento y de la búsqueda de la realidad última del alma, llamada de Atman, mientras el Karma Yoga es el camino altruista, donde el practicante cumple sus deberes y sirve a la humanidad sin apego a los resultados. En verdad que los 2 caminos se complementan. Sería más o menos el equivalente a los factores morir y sacrificio por la humanidad, respectivamente. Hay otros yogas en el hinduismo, pero hasta el momento Krishna comenta 2 de ellas. Muy interesante que en el Karma Yoga cualquier trabajo es ofrecido como un servicio al todo. En otras palabras, servir a la gran causa, contribuir para la cosecha del sol de Melquisedec. Aquí voy a hacer un enlace con la obra de Gurdjieff titulada Relatos de Beelzebub a su nieto.
Em um largo viaje através de sua nave Karnak, aí vários personagens que são os tripulantes da nave cósmica a todo rato dizem que estão em serviço do grande arquiteto do universo. Devemos aproveitar essa profunda compreensão para abandonar qualquer tipo de orgulho, autoimportância, automérito, se jactar de algo que hacemos bem e simplesmente servir a los demás, ser um obreiro a serviço do maestro Samael, a serviço da cosecha del sol de Melquisedec, ser um servidor del cosmos. Se chegamos a este nível de compreensão, renunciando a los resultados, não buscando medalhas ou mesmo não esperando na recompensa por ser o terceiro factor, aunque sabemos que o Dharma generado nos ajuda a pagar nossos karmas. Devemos nos olvidar de todo isso e simplesmente hacer, simplesmente servir a la gran causa, não nos preocupar com o pago e fazer o bem por amor a la humanidade. Nos acordemos sempre del Cristo, que é sinônimo del fuego em toda a criação, pero também é amor incondicional, aquele amor que nos comenta Pablo em la Bíblia, em Coríntios 1, capítulo 13, versículos 4 a 7, que leemos a la continuação. El amor é sofrido, é benigno, el amor não tiene envidia, el amor não é jactancioso, não se envanece, não hace nada indebido, não busca lo suyo, não se irrita, não guarda rencor, não se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muy semejantes las enseñanzas del Cristo Jesús y Krishna, ¿verdad? El desapego en la acción no es alcanzable mediante la pasiva inactividad, ni la suprema perfección es alcanzable por la mera renuncia. Pues el hombre no puede estar inactivo ni por un momento. Todo es impulsado a la acción irremediablemente por las tres fuerzas de la naturaleza, las tres gunas. A ver primeramente el contexto de las palabras de Krishna sobre la pasiva inactividad y la renuncia. Es que en aquella época existían corrientes del budismo y del jainismo que enfatizaban la vida monástica con el abandono total de la vida material y social. Es el camino del monje. La idea de esas corrientes era apartarse de cualquier acción para no generar un nuevo karma. Literalmente vivir en una caverna. Aquí en la Gnosis está claro que el camino del monje es equivocado. El maestro Samael hace hincapié sobre la necesidad del gimnasio psicológico para autodescubrirnos y así eliminar los agregados psíquicos que impiden nuestro ser de se manifestar. No es suficiente simplemente nos reprimir o evitar situaciones. Y justamente Krishna enseña a Arjuna que es imposible dejar de actuar. Él responde que no hay forma de evitar la acción llamada de karma, ya que la abstención del trabajo también es una acción negativa. Krishna también afirma que Arjuna debe comprender y cumplir con su deber, llamado por los hindús de Dharma, porque todo está conectado por la ley de causa y efecto. Todo hombre o mujer está sujeto a la actividad. Quienes actúan de forma egoísta crean la causa kármica y por lo tanto quedan sujetos al efecto, que puede ser bueno o malo. Ya quienes actúan desinteresadamente por una causa justa y se esfuerzan por cumplir con su deber dármico, están realizando la obra de Dios. A la vez, quienes actúan sin ansiar los frutos de la acción están libres de los efectos kármicos, ya que los resultados nunca les motivan. Sea cual sea el resultado, no les afecta. Su felicidad proviene de su interior y el mundo exterior no les perturba. Vean el maestro Samael, por ejemplo. Siempre estaba en paz.
Quantas anedotas, quantas situações em que aqueles a seu redor se desesperavam, pero ele mantinha a paz. Como em aquela contada em la conferência Intuição, que é seu título original, pero en el quinto evangelho aparece como el poder intuicional del hombre psicológico, em que houve acidente de coche e ele preferiu dar 300 pesos a uma senhora que estava totalmente equivocada que perder sua paz. E também se vemos a Jesus, a Buda, todos irradiam paz. Ao contrário de uns que se dizem maestros por aí e é sabido que têm explosões de ira. Aqui também nos introduce novamente o tema de las tres gunas, que hablaremos mais adelante. Aquele que se abstiene de la acción, mas não aparta su mente de los placeres de los sentidos, vive en la ilusión y es un falso seguidor del camino. Pero aquele que, manteniendo todos sus sentidos bajo control y libre de apego, se entrega al camino del karma yoga, de la acción sin apego. Este es un gran hombre en verdad. Aqui en el punto 6, nuevamente comenta sobre esos que se apartan del mundo para vivir en la caverna monástica. Bien sabemos que estas personas, especialmente los monjes y monjas católicos, suelen se reprimir y terminam incluso por convertir-se em infrassexuais. Também vale a pena mencionar que algumas marcas de cerveja europeia de Bélgica e Alemanha, por exemplo, foram criadas em verdade por monges na Idade Média. Me acordo de uma de ellas que a portada da botella era um monge sonriente bebendo cerveja com a pança enorme. Comento estas coisas para ilustrar como esses que se abstienen de la acción terminam por buscar os placeres de los sentidos, seja através de coisas que parecem inocentes, como beber cerveja, ou coisas mais graves, que vão de la masturbação ao homossexualismo ou pederastia, por exemplo. E isso demonstra como é equivocado o caminho del monge, pois é uma forma de autoengano, é ilusório e hace com que uno seja um falso seguidor do caminho. Estas pessoas estão perdendo o tempo. É como o maestro Samael aclara. Los santos, por exemplo, hasta desarrollam algumas virtudes e ganham com isso umas vacações nos mundos superiores, pero depois têm que regressar porque não han eliminado o ego. Já aqueles que seguem o caminho do ginásio psicológico, aproveitando cada circunstância da vida para não reaccionar, não se identificar com as circunstâncias, transformar as impressões, autodescobrir-se, este é um gran hombre em verdade, porque tem seus sentidos bajo control e é livre de qualquer tipo de apego, seja pessoas ou coisas, además de renunciar a los frutos de la acción e simplesmente servir a la gran causa e al Padre. En este mundo somos esclavos de la acción a menos que ésta se convierta en adoración. Realiza tus acciones con pureza, libres de la esclavitud al deseo. Esclavos de la acción significa ser esclavos del deseo. Tiene que ver con nuestra identificación con Maya, el mundo ilusorio en que vivimos. Mismo con la gnosis, mismo sabiendo sobre los mundos superiores de la naturaleza, continuamos aqui atrapados em este mundo tridimensional de Euclides. Ok, estudamos a doutrina, se supõe que la praticamos, se supõe que hagamos um esforço para sair em astral, pero em verdade que continuamos aqui, limitados a nosso mundito, a nossa vida ordinária e mecânica de cada dia. La gnosis muitas vezes solo está em nosso intelecto. E aqueles que dão as enseñanças, muitas vezes são apenas loros hablando de gnosis, repetindo coisas sem experimentá-las. Há que dar um passo adelante, hermanos e hermanas, realizando nossas ações com pureza.
y que por esas son las acciones conscientes, sin ego. Es el hombre jaguar, el hombre psicológico, que tiene todos sus sentidos bajo el control de la conciencia. Es aquello capaz de controlar sus pasiones, sean sexuales, sean mundanas. Es aquel que adora al ser y no a la bestia. Es aquel que adora al Cristo y no el anticristo. Necesitamos abandonar la esclavitud psicológica del yo y adorar al ser, servir a él, servir a la gran causa. Los santos que comen de los alimentos que son ofrecidos al Señor quedan libres de pecado, mas la gente mundana que hacen fiestas para gozar de la comida, de este modo pecan. El alimento da vida a los seres y este proviene de la lluvia caída del cielo. El sacrificio atrae la lluvia del cielo, es una acción sagrada. Un antiguo ritual gnóstico dice: bebed vinos espumosos, pero evitad las drogas malditas. Yo quiero interpretar eso de las comidas como una alusión al trabajo alquímico. La transmutación de nuestras energías es ese alimento ofrecido al Señor, mientras aquellos que hacen fiestas para gozar de la comida representan las gentes que fornican y buscan satisfacer meramente sus placeres sexuales. Pero podemos ver de forma más amplia también. Los alimentos ofrecidos al Señor son los esfuerzos que hacemos para ser más conscientes. No solo el trabajo psicológico, pero también la recta forma de pensar, sentir y obrar, las actitudes crísticas, el amor a la humanidad, etc. Mientras gozar de la comida es simplemente gozar de la vida, esa vida hedonista de las gentes que solo buscan satisfacer sus deseos mundanos. También aquí quiero interpretar eso de la lluvia caída del cielo como las energías, los átomos crísticos que son depositados en nuestras glándulas sexuales por el Divino Espíritu Santo, y la transmutación, que es una forma de sacrificio, pues sacrificamos las pasiones y deseos animales y así atraemos las energías del alto. La acción sagrada, tal y como describen los Vedas, se ofrece a lo eterno, y lo eterno es Brahman, el que todo lo penetra, por lo cual está siempre presente en todo sacrificio. Este es el ciclo de la rueda de la ley en continuo movimiento, y en vano vive el hombre que, malgastando su vida en placeres, no ayuda a este ciclo. La acción sagrada, donde está siempre presente el sacrificio, nuevamente para mí es una alusión al arcano ZF. Y bien sabemos en la Gnosis, especialmente a través de la Piscisofía, que nos habla que el Padre, el Keter, es el primero y el último de los misterios, que es el misterio 24. Y para aquellos que han asistido aquí en el canal el estudio del tarot egipcio, Arcano 6, allí explicamos justamente que el Keter está presente en la alquimia y es a través de ella que queremos un día tejer nuestras vestiduras de luz, además de ir acumulando luz. Cuanto más alquimia, bien hecha por cierto, más luz tendremos. En el Gita se dice que el eterno es Brahman. En la esencia del término, Brahman, como ya explicamos en otros episodios, es el Adibuddha incognoscible, el padre de nuestro Keter, que nunca viene a la creación y se queda en el absoluto. Aquí una rara imagen de un ser con 4 cabezas, que es el padre del Keter y también Keter, Hokimai, Binah, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y habla aún sobre el círculo de la rueda de la ley en continuo movimiento, y aquel que malgasta su vida en placeres no ayuda a este ciclo. Quizás sea una alusión a la rueda del samsara, pero bien sabemos que la búsqueda por la autorrealización íntima del ser
em verdade nos saca desta rueda. E esses que malgastam sua vida em prazeres se quedam, em verdade, atrapados no samsara. Habría que investigar mais o conceito hindu sobre o tema, que é distinto do budismo tibetano que conhecemos. Pero como somos prácticos, não veio necessidade de falar sobre isso. Há que ir ao grano, hermanos e hermanas. Há que ser objetivo e ir ao que interessa. Pero el hombre que se deleita en el espíritu y en él encuentra su satisfacción y su paz, ese hombre está más allá de las leyes de la acción. En verdad está más allá de lo que se ha de hacer y de lo que no se ha de hacer. Y para realizar su trabajo ya no necesita depender de la ayuda de los seres mortales. Aquí ya vemos esa visión que acabamos de comentar. El que deleita en el espíritu, aquel que busca al ser a cada instante, buscando expresar virtudes, haciendo su trabajo interior, buscando la interiorización, la paz mental, el silencio de la mente, etc. Aquel que logra el donum Dei, pues va a lograr esa comprensión que el maestro Samael tuvo al conocer lo que es realmente la verdad y realidad de todas las cosas, el real sentido de la existencia. Ese está más allá de las leyes de la acción. Esos capaces de no se importar con los gimnasios, con los cobros de la ley. Esos que ponen su vida en el ser y están libres del apego y de la dependencia de los demás, como es ejemplo nuestro maestro Samael. Sí que se deleitan en el espíritu y están más allá de las leyes de la acción, de las leyes que nos gobiernan. Por lo cual, actúa sin apegos y realiza el trabajo que debes hacer, pues el hombre cuyo trabajo es puro obtiene sin duda lo supremo. En las obras de los mejores hombres, los demás encuentran su ejemplo a seguir. El sendero por donde anda un gran hombre se convierte en una guía para el resto de la humanidad. Como acabamos de decir, este ejemplo es el maestro Samael, que supo encantar a todos, especialmente por ser un ejemplo vivo de esta enseñanza, con las anécdotas de su vida que muestran la gnosis en la práctica. E deveríamos seguir esse sendero señalado por ele. Pero ¿qué hacemos? Seguimos criando conflitos en la propia gnosis. Con todo el conocimiento y herramientas que tenemos, nos salimos del lugar. Muchas veces no damos ni siquiera un paso en el camino, aunque dominemos la doctrina con el intelecto. ¿Qué falta a nosotros, hermanos y hermanas, cuando realmente tendremos la gnosis en la vena? Al igual que el ignorante ejecuta sus acciones apegado al resultado de ellas, el sabio trabaja desinteresadamente para el bien de toda la humanidad. El sabio no debe confundir la mente de los ignorantes que actúan apegados al resultado de sus acciones. Más bien, debe ejecutar sus acciones con desapego y devoción y así estimularlos a que hagan lo mismo. Miren eso, el sabio trabaja desinteresadamente por la humanidad. Es lo que el maestro Samael nos enseña, y como hace hincapié el hinduismo, debemos renunciar a los frutos de la acción, servir la gran causa, contribuir para la cosecha del sol de Melquisedec, ser un servidor del cosmos, en última instancia, a servicio del gran arquitecto del universo, que es el Teomegalogos. Y es con nuestro ejemplo que vamos a conquistar nuevas almas para esta cosecha del sol. Es así que pasamos confianza a la gente, demostrando la gnosis y no solamente repetir como loros la enseñanza.
En este mundo temporal, todas las acciones suceden por intervención de las tres gunas, fuerzas de la naturaleza. Mas el hombre, engañado por la ilusión del yo, piensa, yo soy el hacedor. Pero el conocedor de la relación entre las fuerzas de la naturaleza y las acciones manifiestas, sabe que algunas fuerzas de la naturaleza trabajan sobre otras. Libre entonces de su esclavitud, ya no pretende ser el hacedor. Antes de hablar sobre las tres gunas, vean que Krishna dice claramente, mas el hombre, engañado por la ilusión del yo, piensa, yo soy el hacedor. Es lo que nos dice el maestro Samael en Psicología Revolucionaria, la ilusión de hacer. Somos como una computadora. Por detrás de la pantalla están sucediendo innumerables procesos que ignoramos. Y así sucede con nosotros. Somos auténticas marionetas movidas por los yoes de turno. Además de eso, a todo momento recibimos influencias que vienen desde el cosmos. La peor es el solionencios, pero las personas tienen la ilusión de hacer. Krishna va más allá, diciendo que todas las acciones suceden por intervención de las tres gunas. Sobre ese tema, el maestro Samael comenta en el Tratado Esotérico de Astrología Hermética, capítulo 6, Virgo. Quien no elimina la guna sattva se pierde entre el laberinto de las teorías y abandona el trabajo esotérico. Quien no elimina a rayas, fortifica el ego lunar mediante la ira, la codicia y la lujuria. No debemos olvidar que rayas es la raíz misma del deseo animal y de las pasiones más violentas. Rayas es la raíz de toda concupiscencia. Esta última en sí misma es el origen de todo deseo. Quien quiere eliminar el deseo debe primero eliminar la guna rayas. Quien no elimine a tamas tendrá siempre la conciencia dormida, será perezoso, abandonará el trabajo esotérico por causa de la flojera, inercia, pereza, falta de voluntad, tibieza, falta de entusiasmo espiritual, será víctima de las tontas ilusiones de este mundo y sucumbirá en la ignorancia. Miren los procesos que están por detrás de la máquina humana. Esas influencias son mucho más poderosas que las propias influencias planetarias. Son las raíces de los yoes. Podemos decir que mismo que no hubiese la caída angélica, la caída sexual, por cuenta del órgano cundatiguador, allá en la Lemuria, fruto de un error del pobre arcángel Sakaki, en verdad que las raíces de los yoes ya existían, porque como nos dice el maestro Samael en la noche cósmica, las tres gunas estaban en equilibrio, pero cuando llegó el día cósmico, ellas se desequilibraron en los platillos de la balanza cósmica. Aquellos que viven sometidos a la ilusión de las tres gunas se ven afectados por sus influencias. Mas no perturbe el sabio que conoce el todo, al ignorante que aún no puede verlo. Ofréceme todas tus acciones y no hagas caso a tu mente, depositándola en lo supremo. Libre de pensamientos egoístas y esperanzas banales, lucha, sintiendo la paz en tu interior. Como dice el maestro Samael, necesitamos quitar la influencia de las tres gunas, hasta mismo de la guna sattva que parece buena, y eso solo es posible eliminando el ego. Krishna nos da un buen consejo: ofréceme todas tus acciones depositándola en el Supremo y no hagas caso a tu mente, nos invitando a luchar, pero a la vez sintiendo la paz en nuestro interior. O sea, el camino para eliminar las tres gunas pasa por servir a la gran causa
sin apego a los resultados, como ya lo decimos, depositando los frutos en lo supremo, en el ser, bien como luchar contra el ego, pero con esa paz en nuestro interior, lo que es logrado con el recto pensar, el recto sentir, el recto actuar, la disciplina de la mente y, más importante, el silencio interior. Debemos buscar más a menudo simplemente eso, el auténtico silencio interior a través de una verdadera meditación. Todos aquellos que sigan mi doctrina y tengan fe en mí, realizando su trabajo con pureza y buena voluntad, definitivamente encuentran libertad. Pero todos aquellos hombres ciegos que no siguen mi doctrina y actúan con maldad, guiados por su mente confusa, perdidos están. Al igual que todos los seres siguen el orden de la naturaleza, también el sabio actúa de acuerdo con los impulsos de su propia naturaleza. ¿Qué necesidad hay de desobedecerla? ¿Y qué libertad es esa que nos habla? La libertad de la conciencia, condicionada por el yo animal, y eso es logrado por todos aquellos que ponen la enseñanza en práctica, y eso pasa también por tener fe en el ser. Pero las gentes mundanas están ciegas, están perdidas, haciendo maldad, no solo contra otras gentes, pero también consigo mismas, maldad contra sus almas y su ser, al olvidarlos y hacer tantas tonterías, totalmente identificados con la vida ilusoria que les hace creer que hay que gozar de todos los placeres del mundo, confundidos con la falsa luz de la bestia. Y al final, una reflexión interesante de Krishna. En la naturaleza hay un orden perfecto, todo funciona en sincronía, digamos. Y también hay un orden en relación con las cosas espirituales. Hay como un manual de etiqueta de buena conducta, pero el ego nos hace sin modales, nos hace transgresores de las leyes divinas. En verdad que era para hacer más fácil el camino. Hay las reglas, las sabemos. ¿Cuáles son? Básicamente, no reaccionar egoicamente, no identificarse con las circunstancias de la vida, subyugar los deseos, machacar el orgullo por completo, porque estamos aquí a servicio del Padre, etc. Pero ¿por qué es tan difícil obedecer esas leyes? ¿Por qué nos cuesta tanto tener buenos modales espirituales? Cabe a cada uno de nosotros reflexionar sobre esto. Es la tortura de la elección de Arjuna, como se dicen los alemanes, die Qual der Wahl. El odio y la ansiedad por las cosas de este mundo provienen de la naturaleza inferior del hombre. Malo es caer bajo estas dos influencias, pues son los dos enemigos del que recorre este camino. Aunque tu trabajo sea humilde, realízalo sin sentir preferencia por otros más importantes. Morir cumpliendo nuestro deber es la vida, mientras que vivir envidiando el de otros es la muerte. Aquí tenemos algunas reflexiones. La primera sobre el odio. Nos acordemos que el odio es la antítesis del más glorioso, en las palabras del maestro Samael. Lo más glorioso es el amor. Cuando nuestro amor propio está herido, pues afloran muchas cosas en la mente, derivan muchas cosas, como los rencores, los resentimientos, la incapacidad de perdonar, el deseo de venganza, el deseo de hacer justicia. Y por detrás de todo está el odio que nos ciega y nos hace negar al Cristo. Parece algo normal del ser humano. Aquí van a aparecer aquellos tontos que dicen, somos humanos. Pero todas estas actitudes que comentamos son en verdad la negación del Cristo. El odio es un enemigo de aquellos que recorren el camino. La segunda es la ansiedad.
Ansiedad viene del latín ansietas, que significa angustia o inquietación. Ansiedad que camina de manos dadas con el miedo, con la preocupación, y todo eso nos lleva a un estado de desasosiego y total olvido de nosotros mismos. Y eso también nos aleja del camino. También nos comenta sobre el trabajo, del punto de vista horizontal. Volviendo al libro Relatos de Beelzebú a su nieto, allí los seres de conciencia desperta, sea unos 30-50%, unos con trabajos humildes en la nave Karnak, otros más elevados como el capitán, pero todos con la misma comprensión que están sirviendo al cosmos. Allí, entre los hermanos mayores, no hay eso de la competición, no hay eso de la envidia, no hay la ambición por el poder. Y dime, ¿qué es ese sentir de tener poder? Para mí es la cosa más estúpida que alguien pueda sentirse algo delante del universo, incluso porque hasta existen varios universos dentro de un infinito. Y también hay varios infinitos. Entonces, ¿cómo alguien puede sentir ese orgullo de ocupar un cargo, de tener una posición en la vida mundana o en la vida espiritual, como un maestro, por ejemplo? Así que, como nos dice Krishna, mejor morir cumpliendo nuestro deber que vivir envidiando a los otros, porque eso es la muerte espiritual de uno. Pero ¿cuál es ese deber? ¿Se acuerdan del último episodio? Llegamos a decir que no luchar por la autorrealización es traicionar el ser. Debemos así morir cumpliendo ese deber, el deber parlok del ser. Arjuna dice: oh Krishna, ¿qué misterioso poder empuja al hombre a actuar pecaminosamente, incluso sin quererlo, como si no tuviese voluntad? Y Krishna contesta: la ansiedad y la ira que surgen de la pasión son la fuente de maldad y el foco de destrucción. Reconocelas como enemigas del alma. Aquí Arjuna pregunta a Krishna lo que lleva a las personas a cometer errores y de una forma dormida, digamos. Krishna comenta dos defectos: la ansiedad, que ya comentamos, pero también la ira. Para los hindús, la ira es una consecuencia directa del apego y del deseo, llamado de kama. Cuando un deseo no se cumple o se ve interrumpido, la frustración se manifiesta en forma de ira. La filosofía hindú enseña que la ira nubla la memoria y la claridad mental, lo que lleva a la persona a actuar por instinto y a tomar decisiones que generan sufrimiento en el futuro. Aquí vale la pena hablar sobre las frustraciones. Ellas muchas veces nos llevan a una reacción. Buscamos un escape que puede empezar con la gula, pasar por la codicia con la manía de comprar, o mismo la lujuria y sus múltiples formas, de la masturbación a la fornicación, además de las drogas y del alcohol. Y si uno observa lo que está por detrás de todos esos escapes, está la ira, que está de manos dadas con nuestro amor propio, que no logró aquello que tanto deseaba. Así que debemos estar alertas delante de las frustraciones y captar ese amor propio herido y esa ira que increíblemente está por detrás del reemplazo de un deseo frustrado por algún otro deseo. Y continúa diciendo: el deseo lo oscurece todo, al igual que el humo oscurece el fuego y el polvo impide que el espejo refleje la imagen, al igual que el feto está cubierto por su envoltorio. El deseo enturbia la sabiduría, es el eterno enemigo del sabio. Al igual que el fuego toma infinitas formas, lo mismo hace el deseo, y aún así no puede encontrar satisfacción.
que comparação brilhante hecha por Krishna. El deseo oscurece, bloqueia a consciência de se manifestar, provoca uma espécie de hipnose em nós, haciendo com que nos movamos como marionetas impulsadas pelos joys, provoca uma autêntica cegueira e quem se deixa atrapar por ele pode incluso chegar a abandonar o caminho. E assume infinitas formas como o fogo. Esse é o fogo devorador que pouco a pouco destrói nossa alma, que causa todo aquele sofrimento que vemos na Pisse Sofia, a falsa luz da bestia que provoca ilusão em nós e nunca obtém satisfação. Para quienes han assistido ao vídeo sobre a rueda da vida no budismo tibetano, na representação do Sansara havia uns seres com cuellos estrechos e enormes panças, e sofriam muito porque nunca estavam satisfeitos, nunca se saciavam, porque o yo quer sempre mais e mais e mais, em um processo sem fim. El deseo encuentra cobijo en los sentidos y la mente del hombre, tras lo cual enturbia la sabiduría, produciendo así la ceguera del alma. Oh Arjuna, controla tus sentidos, eliminando tus deseos impuros, pues son los destructores de la sabiduría y la visión espiritual. ¿Cómo vamos a controlar y subyugar nuestros deseos? Com disciplina, com autoobservação, com previsão psicológica, com o domínio da mente, azotando a mente se necessário, como ensinado por o maestro Samael, quando nos habla sobre a segunda joia do dragão amarillo. Aqui é um pouco de Davi contra Golias, porque estão tão pegados a nós, são tão sutiles, que uno termina por ser atrapado por esta cegueira del alma. Hablamos de deseo e vem à mente o deseo sexual. Outro que é muito sutil, porque o gnóstico não fornica, pero está allá em la alquimia, está allá saboteando a transmutação e uno não é capaz de despertar o fogo sagrado. Vean quão séria é a situação. E para finalizar o capítulo, Krishna nos disse o seguinte: enorme se dice ser el poder de los sentidos, pero aún más poderosa que los sentidos es la mente, y aún más poderosa que la mente es Buddhi, la razón, pero aún más grande que la razón es el espíritu, que habita en todos los hombres y en todo lo que existe. Conoce pues a aquel que está por encima de la razón y deja que su paz te dé paz. Sé un auténtico guerrero y mata el deseo, que es el más poderoso de los enemigos del alma. Bien, tenemos como gran enemigo del alma ese deseo, que se utiliza de los sentidos de percepción externa, por donde entran todo tipo de impresiones, y también de la mente. Pero tenemos dos aliados, el Buddhi y el espíritu. El Buddhi para los hindúes es la facultad superior del intelecto e o discernimento em la filosofia hindú, derivado de la raiz sánscrita Buddhi, despertar ao conhecer, actúa como el puente entre o mundo material e la alma ou consciência pura, llamada de Atman. Nos acordemos que el Buddhi es la alma divina, que juntamente com Atman, el íntimo, son lo que conocemos como el maestro interno. Ese es el verdadero maestro a quien tenemos que seguir. No esos que se dicen maestros por ahí, con todo respeto a ellos, no digo que no lo sean, que están en algún punto avanzado del camino, pero prefiero las palabras del maestro Samael cuando dice a la letra: aconsejo a los discípulos que no sigan a nadie, que se sigan a sí mismos. Cada cual debe seguir a su resplandeciente y luminoso ser interno. Él es vuestro maestro, seguidlo a él. Uno tiene que aprender a se conectar con su maestro interno, sea saliendo en astral, sea se activando espiritualmente, no solo
devorando la doctrina, sino haciendo las centenas de prácticas dejadas por el maestro Samael para que tengamos las respuestas a nuestras inquietudes a través de los sueños o mismo con una corazonada. Si llegamos a este punto, la paz del ser nos da la paz. Y finaliza de forma magistral este capítulo diciendo a Arjuna: sé un auténtico guerrero y mata el deseo, que es el enemigo más poderoso del alma. Y como decía el maestro Samael, no solo debemos matar al deseo, sino hasta la sombra misma del deseo. También nos decía que debemos ser como el limón y ser perfectos en pensamiento, palabra y obra. Hay un episodio de imitación de Cristo, también de la autoría del maestro Samael, cuando era Tomás de Kempis, titulado Cómo resistir a las tentaciones. Allí se habla que uno debe estar atento sobre todo al comienzo de la tentación, y la solución es cerrar las puertas de la mente y resistir la entrada. Si no hacemos así, el deseo poco a poco va ingresando hasta el fondo del alma, y como decía el poeta Ovidio, después la medicina es inútil, después es muy difícil extirparlo. Porque primero sobreviene a la mente un simple pensamiento, después una llamativa imaginación, finalmente el deleite y el impulso depravado y la aceptación. Así, hermanos y hermanas gnósticas, tenemos herramientas suficientes para doblegar los deseos. Ahora es seguir las palabras de Krishna, ser auténticos guerreros con valentía y voluntad para matar el querido ego. Seguro que las lecciones de Krishna en Bhagavad Gita están encantando a todos nosotros. Continúen acompañando la serie, no se lo pierdan hasta el próximo episodio. Paz inverencial. हर हर भोले नमः।